Dios le bendiga, hermanos. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Regálele un aplauso al Señor Jesús en esta mañana. Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda honra. Te adoramos en esta mañana, te adoramos en esta mañana. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. La gloria es para ti, la honra es para ti, la alabanza es para ti. Solo tú mereces adoración, solo tú mereces reconocimiento. Gracias, 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 Señor, por tu misericordia. Bien, mis hermanos, quiero saludarlos en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Un saludo muy especial, hermano Rubén. Bueno, Lida está viajando. Y un saludo muy especial para toda esta preciosa iglesia. Muy contenta de estar aquí. Pues yo casi no vengo a culto acá, pero sí vengo mucho a ayunar. Hasta el pastor me prestó una llavecita y aquí me pego mis venidas. Y a veces, algunos miércoles he estado, quiero agradecer a las hermanas del grupo de intercesión que con tan buena voluntad, cuando he venido miércoles que ellas han estado, siempre están ahí apoyándonos y ayudándonos en esta gran labor. Bueno, hermanos, yo creo que en esta mañana esto de la obra misionera debe sensibilizarnos a todos. El corazón de Dios son las almas. Y mientras la iglesia estemos produciendo almas a Dios, Él está contento. Yo sí quiero pedir esta mañana, hermanos, que nos unamos. Europa necesita mucho, mucho. Y yo tengo una petición muy grande en mi corazón y sé que se va a lograr, porque yo siempre he creído que la pobreza más grande de una persona no es no tener dinero, sino no tener una visión en la vida. Y yo tengo una visión con Europa y la estoy transmitiendo, y en muchos lugares está gente uniendo a orar por esto. Ustedes saben que la cultura europea es una cultura de mucho orgullo, de mucha altivez. Los europeos creen que no necesitan a Dios porque tienen dinero, porque su cultura, ellos creen que no necesitan a Dios. Y estamos orando para que el Señor rompa ese hielo. Nuestros misioneros en Europa necesitan mucha oración, necesitan mucha autoridad espiritual, porque la última gira que hicimos en noviembre a Europa me impactó muchísimo de ver cómo hay el europeo máximo tienen 2 hijos, y eso que para ellos es mucho. Lo normal es un hijo, máximo 2. Cuando ellos llegan los hijos pues crecen ya ellos preparados todos, cada quien toma su vida porque manejan economías muy fuertes. Entonces quedan en la casa un par de viejos, papá y mamá, un par de ancianos, en unas mansiones, hermanos, impresionante. Como no tienen más hijos, entonces ¿qué hacen? Compran gatos y perros finísimos. Y claro, esos animales viven mejor que muchos colombianos. Es que si aquí en Colombia se le está dando tanta importancia a los animales, en Europa eso es peor. Es que comenzó allá. De allá de Europa, de Estados Unidos, nos transmiten todo este tipo de mentalidades, y déjeme decirle que es tan fuerte el apego que ellos tienen a los animales. Les tienen cuartos especiales y tienen un cuarto en cada una de esas mansiones donde allí depositan todo lo que es la alimentación de los animales, pero es comida fina, eso no es cualquier cosa, y ellos viven súper bien. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que ya el par de viejos dicen, ya estamos a punto de morir, vamos a una notaría y vamos a dejar la herencia a los animales. Escuche por favor, me parece terrible. Las herencias a los animales, el día que nosotros muramos, los animales los toma unas instituciones y con eso mantendrán nuestros animales. El día que los animales mueran, pertenencia de ellos, entonces el dinero pasa al gobierno. Un día orando, estaba en un ayuno y comencé, y de pronto el Señor me llevó al libro de Ageo, donde dice la Biblia, mío es el oro y mía es la plata. El oro y la plata es del Señor. Simplemente que Dios haya tenido misericordia de ese continente para que tengan una economía mejor, que quizás nuestro continente es otra cosa, pero el dinero no deja de ser de Dios. Y ese día me atreví a decirle, Señor, si el oro y la plata es tuya, entonces vamos a comenzar a orar para que Dios lleve a nuestros misioneros
donde esa gente, porque también tienen problemas de depresión, tienen problemas de drogadicción, un par de viejos consumiendo droga, un par de viejos que tienen que vivir de unos 5 o 6 antidepresivos al día, tienen tantas cosas materiales, pero tienen muchos vacíos de Dios. Y creo que esta gente necesita a Dios, pero tiene que haber oración, tiene que haber clamor. Isaías está diciendo: y les daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Pero los tesoros escondidos y los secretos muy guardados hay que buscarlos. Si yo les digo: hermanos, yo tengo un tesoro escondido para aquí en el templo, así que si alguno lo quiere, búsquelo. Seguramente que usted va a tener que buscarlo por toda parte, que meterse debajo, que ir allá, que ir por todos los rincones. El Señor dijo que tiene tesoros escondidos y secretos muy guardados. Son las almas, esa cantidad de gente europea que está perdida, pero nosotros orando vamos a alcanzar esos tesoros en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Las almas son tuyas, Señor. 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 Ahora, estando en ese programa de oración y ayuno, el Señor me mostró algo. Cuando María Magdalena se convirtió, era una mujer muy adinerada. Y yo tengo esa base bíblica, porque la oración hay que sustentarla con la palabra. Y yo tengo esa base bíblica donde dice que María Magdalena, después de que se convirtió, dice que le servía a Jesús con sus bienes. Eso quiere decir que ella era una mujer que tenía dinero. Y algunos escritores presentan que en los tiempos de Jesús él no manejaba dinero, pero María Magdalena se unió a su carruaje, se unió a su campaña evangelística, y era la que sostenía las campañas evangelísticas que hacía Jesús. Pues en este siglo XXI, cuando la venida del Señor está tan cerca, ustedes me van a ayudar a orar para que Dios salve muchas de esas personas, y ese dinero que va para los animales vaya para el reino de Dios, para pagar locales de predicación, para sostener obreros. ¿Cuántos lo quieren hacer esta mañana? Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Y yo estoy segura que Dios va a llevar a nuestros misioneros donde esa gente que está necesitada, igual que María Magdalena, mucha de esa gente que se convierta, porque hermanos, hay una necesidad de obreros impresionante. Estábamos en Suiza, estuvimos en una confraternidad, y uno de los clamores del misionero en Suiza, en Suecia, en Alemania, en Francia, todo lo que es el área de Europa, ¿sabe cuál es el clamor de ellos? Hermanos, ayúdenos a orar para que Dios levante obreros, número 1, y número 2, para que el Señor nos dé la economía para poder sostener obreros. Sostener la obra en Europa, hermanos, es muy costoso, porque no es el dinero colombiano, son euros. Y estábamos en un lugar de predicación, y el misionero nos dice: mire, aquí en este solo lugar estoy pagando 1.500 euros por un pequeño salón para ellos poderse reunir. Es muy costosa la vida en Europa. Sostener misioneros, pastores, obreros en Europa es muy costoso. Pero en esta mañana, aunque quizás la iglesia en Colombia no tenga ese recurso tan fuerte para sostener mucha gente, aquí está el dueño del oro y la plata. El dinero es del Señor y las almas son de Él. ¿Ustedes creen que en esta mañana, si nos proponemos a orar, cuánto me van a ayudar a orar por esta petición? Algún día me voy a parar aquí para decirles lo que ya Dios está haciendo, salvando ese tipo de personas para que se unan a la obra de Dios y aporten y sostengan la obra de Dios. Esto lo estamos necesitando, y la Biblia dice: todo lo que pidiéramos en oración, creyendo. Y yo lo creo esta mañana, y lo declaro con mi palabra esta mañana, y lo confieso esta mañana en el nombre de Jesús, que vamos a tener grande victoria y grande bendición en la obra misionera. Europa, mis hermanos, se está llenando de musulmanes. Es impresionante cómo el mundo musulmán está creciendo en Europa. Ustedes han escuchado las noticias en Francia, lo que cada rato pasa en esos países. ¿Qué fue lo que sucedió?
que muchos de esos árabes hace muchos años se vinieron a vivir a Europa, a varios países de Europa. Y claro, como ellos sí tienen muchos hijos, entonces Europa, cada país de Europa comenzó a pagarle a cada mamá un sostenimiento de 500 euros al mes por cada hijo. Entonces, ¿qué hicieron los árabes? Y toda esa gente del mundo musulmán se vinieron a Europa, comenzaron a tener hijos, comenzaron a poblar Europa, y ahora ellos son muy metidos en su mundo musulmán. Se están ganando una cantidad de europeos para los musulmanes, para el Dios Alá. Me quedé muy impresionada cuando íbamos haciendo un vuelo de Alemania a Etiopía para ir a Mozambique a visitar la obra. Cuando nos subimos al avión, un avión inmenso de más de 200 pasajeros, cuando yo vi un trapo tirado a la entrada del avión, me provocó recogerlo. Yo dije, ¿qué es este desorden? Me sentía como andando en una chiva en Antioquia. Yo dije, ¿qué es esto? Y un avión. Le dije a mi esposo, ¿qué es esto tan raro? Pero claro, iba gente de todos los países del mundo, el trapo ahí tirado. Y como buena mujer curiosa, yo dije, ¿este trapo qué pasará? Bueno, el avión salió, en fin, como a la hora de estar volando, yo estaba en una silla hacia adelante, cuando se paró un musulmán y agarró el trapo y lo extendió ahí adelante y se tiró ahí a orarle al Dios Alá. Entonces, los aviones en esos países que colindan entre Europa, entre el mundo árabe, todo eso, mantienen esos trapos, porque los árabes en cualquier parte se arrodillan a orar, estén en un avión, estén en tierra, en agua, donde sea, porque para ellos la importancia de hablar con su Dios Alá, esto tiene que ser público, lo gritan a voz en cuello. Y cuando yo comenzaba a ver ese desfile de árabes, el uno oraba un rato, se paraba y se iba, y el otro venía otro y hacía lo mismo. Yo dije, Dios mío, ¿cómo está esta gente en medio de su error, en medio de su ignorancia? ¿Cómo están ellos? No les importa públicamente arrodillarse. Yo dije, oh, si esto están haciendo ellos, ¿por qué nosotros no orar públicamente? No al Dios Alá, sino al Dios que hizo los cielos y la tierra. Un aplauso para Él en esta mañana. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, el único Dios. Para Él toda la gloria, para Él toda la honra, para Él toda la alabanza. Estén de pies, por favor, hermanos. Ese mundo musulmán está arrebatando a Europa, pero sé que aquí hay un grupo esta mañana de hombres y mujeres conmigo que no acudimos al Dios Alá, que acudimos al que hizo los cielos y la tierra, al poderoso de Israel, al que murió en la cruz del Calvario, y al que, como ha salvado a mucha gente en Colombia, va a salvar a mucha gente en Europa. Cuando yo estaba mirando el video de Honduras, cuando yo miro la obra en Centroamérica, cuando yo miro a España, teníamos 4,000 personas en una convención. Yo decía, Señor, algún día los vamos a tener en Italia, los vamos a tener en Holanda, en Suecia, en Suiza, los vamos a tener. ¿Por qué? Porque el mundo va a ser lleno del conocimiento de Dios, pero tiene que haber una iglesia que tiene que orar para que esto se cumpla. Oramos por la obra misionera. Primero que todo, yo quisiera que usted le dijera a Dios, sensibilízame. Enséñame a orar por el mundo como oro por mis peticiones personales. Enséñame a derramar lágrimas por el mundo como derramo lágrimas por mis necesidades personales. Dile, Señor, sensibilízame, lo primero. Y luego vamos a orar por la obra misionera. Sensibilízanos esta mañana. Sensibilízanos esta mañana, Señor. Sensibilízanos, haznos sentir el dolor que tú sentías cuando veías las multitudes errantes como ovejas sin pastor. Haznos sentir el dolor que tú sentías cuando veías las multitudes errantes como ovejas sin pastor. Señor, derrama un espíritu de oración en nosotros por la obra misionera. Derrama una pasión, Señor, para que cuando oremos lo hagamos con el alma, lo hagamos con intensidad, lo hagamos con dolor en nuestro corazón, porque los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando
y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverán con regocijo trayendo sus gavillas. En esta mañana, Señor, sensibiliza a la iglesia en Belén más profundamente de oración por la obra misionera. Yo sé que tú estás bendiciendo esta iglesia, está creciendo espiritualmente, está creciendo numéricamente. Sé que esta iglesia, Señor, está llegando a una dimensión del Espíritu, y así es que tú necesitas la iglesia para que así mismo podamos clamar por el mundo entero, Suramérica, Centroamérica, Europa, Asia, África, porque tú lo has dicho: de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, tú vas a levantar un pueblo para la gloria de tu nombre. Permite que en los hogares, Señor, en los hogares de las familias cristianas de Belén, se derrame un espíritu de oración y tomen carga por el mundo entero. Levanta esta mañana, Señor, un ejército de hombres y mujeres que nos unamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para ver maravillas y milagros en el mundo entero. Bendice nuestros misioneros en esta mañana, fortalece nuestros misioneros en esta mañana, bendice sus familias, guarda a los hijos de los misioneros, cúbrelos con tu sangre preciosa. Necesitamos un avivamiento espiritual en la obra misionera, necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo en la obra misionera, necesitamos que levantes obreros en la obra misionera. Señor, lleva a nuestros misioneros en Europa, llévalos, Señor, donde hay necesidad, dales unción, dales autoridad espiritual, y llévalos donde esas personas que tienen mucho dinero, llévalos, Señor, donde esa gente que está deprimida, que está amargada, pero que necesitan ser salvos, igual que María Magdalena, que se conviertan y sean liberados y te sirvan con los bienes para predicar la palabra, para que se instalen obras, para que se puedan abrir lugares de predicación. Un avivamiento para Europa, un avivamiento de almas para Europa, un avivamiento de almas para Europa, un avivamiento de almas en Europa, porque tú lo has dicho: de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, tú vas a levantar un pueblo para la gloria de tu nombre. Rompe cadenas de orgullo en Europa, rompe cadenas de altivez, rompe cadenas de incredulidad, y que tu nombre sea glorificado. Salva, Señor, los musulmanes, salva a los musulmanes, salva a los musulmanes, salva a los musulmanes. Por ellos también moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre, Señor. Será arrebatado el botín del valiente, será quitado el cautivo del tirano. Yo defenderé tu pleito, yo salvaré, dice Jehová de los ejércitos. En esta mañana, Señor, aviva tu obra misionera. Aviva tu obra misionera, 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 y derrama el Espíritu Santo en la obra misionera, derrama el Espíritu Santo, derrama el Espíritu Santo en la obra misionera. Te lo ruego en esta hora, en el nombre de Jesús. Un aplauso para él esta mañana.